Me alegro de verte, querido amigo. ¿Tuviste unas buenas vacaciones? Hoy, lamentablemente no. ¿Pero qué pasó? ¿El cielo estaba nublado? ¿El mar estaba embravecido? No, nada en ese sentido. Tuve suerte de que el clima estuviera bien, pero no había forma de relajarme en la playa, ya que en todas partes las personas hacían ruido con sus radios. Rock en español, en inglés. Me tenían nervioso con sus ruidos y no dejaban descansar. Y encima de todo, yo, para entender cómo estas radios funcionaban, entré a Google y traté de leer algunos artículos relacionados a radios que me ayudaran a entender la teoría y cuestiones de aplicación, pero no entendí nada. Entiendo, pero no dejes que tu ego se interponga, créeme. Las radios no son tan simples o fáciles de entender. Al inaugurar el Congreso Internacional de Transistores, que se celebró en Londres en mayo del 1959, Nikola Tesla dijo que incluso en los países más industrializados, uno de cada 10.000 personas no sería capaz de explicar qué es una radio, ni siquiera qué es un transistor o semiconductor. Me consuela y tanto más que me parece que puedo probar qué es un semiconductor. Bravo, pero a ver, explícanos y difunde tus conocimientos. Bueno, empecemos al menos con el hecho de que el semiconductor debe tener una resistencia mayor que la de los conductores, pero también mucho menor que la de los aisladores. Correcto, pero esta es una definición demasiado general para ser precisos. Digamos que un semiconductor, como el germanio, que se utiliza principalmente para la producción de transistores, tiene una resistividad de 30 millones más que el cobre y 1 millón de millones de veces menos que el vidrio. En otras palabras, en la tabla de resistividad, el germanio está más cerca de los conductores que de los aisladores. Sí, y es por eso que el germanio, de alguna medida, conduce la corriente, por lo que del germanio se puede hacer criaturas de 3 patas. ¿A quién llamas así? Este nombre se le puede dar a un transistor o a un triodo semiconductor, ya que tiene 3 patas conductores. Sí, entiendo. El transistor reemplaza al tubo de vacío. Puede realizar todas sus funciones. ¿Y qué ventajas tiene sobre un tubo de vacío? Bueno, un torrente de preguntas. Amigo mío, un transistor, como un tubo de vacío, puede amplificar y detectar señales. También puede generar oscilaciones eléctricas. Puede usarse como convertidor de frecuencia y en muchos casos donde se han usado tubos de vacío. En cuanto a las ventajas del transistor son muchas. Empecemos al menos por la ausencia de calor. Es maravilloso, significa que ya no necesito una fuente especial para encender su filamento. No es necesario. Y por lo tanto los transistores comienzan a funcionar inmediatamente tan pronto como se energizan, mientras que las válvulas termoiónicas tardan varias decenas de segundos en calentarse, hasta que sus cátodos alcancen la temperatura necesaria para la emisión normal de electrones. Creo que la falta de filamento también debería aumentar la eficiencia, ya que al usar la válvula termoiónica, una parte importante de la energía de la fuente de alimentación se pierde en forma de calor. Muy bien, el transistor es ajeno al despilfarro de watts, propio de todos los tubos de radio que despilfarran calor. Donde un tubo de vacío suele consumir 2 o 3 vatios, el transistor se conforma con decenas de milivatios, es decir, 100 veces menos potencia, y en lugar de los 200 voltios necesarios para las válvulas termoiónicas amplificadoras, un voltaje de hasta 10 voltios es suficiente para el transistor.
Entonces, uno o dos baterías ordinarias de linterna satisfacen bastante el modesto apetito de una radio. Sí, exactamente, como comen las radios transistores que molestaron tu existencia en la playa. También es posible pensar que los transistores son más fuertes y duraderos que los tubos de vacío, ya que no tienen ni un filamento roto ni un cátodo que eventualmente pierda su emisión. Correcto. El transistor se distingue por su fuerza. Después de todo, es una pieza de germanio o un cristal de silicio, equipado con 3 cables y colocado en una caja. Bajo peso y pequeño tamaño. ¡Maravilloso! Algunas ventajas y ninguna desventaja. Aquí está el peligro de conclusiones apresuradas. Desafortunadamente, el transistor también tiene desventajas. A temperaturas superiores a 55 grados, su coeficiente de eficiencia cae con bastante rapidez, y si la temperatura sube a más de 85 grados, después del enfriamiento perderá sus cualidades originales. Esto es cierto al menos para los transistores de germanio. Los transistores de silicio soportan libremente temperaturas mucho más altas. No se asustan con una temperatura de 150 grados. El hecho es que en el silicio, como se verá más tarde o más adelante, los electrones de la capa superficial están más fuertemente conectados con el núcleo del átomo. ¿Es posible reprochar al transistor por algo más o alguna desventaja? Por desgracia sí. Sus capacidades están limitadas en frecuencia y en potencia. No puede operar a frecuencias superiores a varios miles de megahercios. Pero no es tan malo si recuerdas que 1 MHz es 1 millón de ciclos por segundo. Tampoco puede trabajar a altas potencias, ya que en todo caso el calor liberado en el transistor empeorará drásticamente su salida. Entonces voy a tener mucho cuidado al soldar un transistor. ¿Y también no crees que estas deficiencias excluyen la posibilidad de una amplia aplicación del transistor? Por supuesto que no, amigo. Desde la invención del transistor en 1948 por 3 físicos estadounidenses, Barden, Brittain y Shockley, quienes recibieron el Nobel por la invención, se ha mejorado continuamente. Ya ahora, el transistor, en la mayoría de los casos, puede reemplazar con éxito el tubo de vacío. Para la continuación de los videos, suscríbete y vamos a nuestro canal para no perdernos más lanzamientos.